Muy buenas tardes, buenos días a todos los seguidores de las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y los saludamos en una nueva entrega de la Cátedra de Historia Institucional de nuestro departamento, de la Cátedra Atlántico Barranquilla. En la sesión de hoy, 15 de agosto, vamos a conversar acerca de todas estas particularidades geográficas de nuestro departamento, de las subregiones geográficas que conforman este territorio llamado Atlántico. Y para acompañarnos en esta disertación histórica en la mañana de hoy, nos acompaña, como es de costumbre, el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio académico, a quien saludamos con un muy buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación del Archivo Histórico cada mañana de los sábados para seguir aquí, como dice usted, haciendo patria. Jorge. Bueno, Juan Pablo Mestre, gracias por este espacio. Aquí estamos, pues, tratando de continuar con esta el único espacio que conozco. No tenemos competencia, Juan Pablo. Sí, entonces, eso es bueno y malo, no sé, pero quisiera que hubiera 2 o 3 más instancias, instituciones que hicieran algo parecido. Pero no, al menos nos complace saber que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Archivo Histórico del Atlántico. Tenemos que hacer historia, no solo guardar los documentos, los libros, sino que también conversar sobre aquello. Y sobre todo por este medio ahora que me pueden ver a mí en cualquier parte de Barranquilla, del Atlántico, de Colombia y del mundo. ¿Sí? Siempre me ven personas de muy lejos. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, profe, de momento no, darle pues, la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nuestra transmisión y bueno, profe, cederle el espacio ampliamente para comenzar esta disertación histórica en la mañana de hoy. Listo. Muy bien, pues. Comenzamos entonces. Sí, el tema de hoy es la geografía, que ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. Ahora le llaman también medio ambiente, ¿sí? O también ecología. Alguien me dijo que eco en griego antiguo es casa. O sea, ecología es el estudio de la casa. ¿Cuál casa? La que construyen los arquitectos, como Juan Pablo. No, la casa es donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Es donde tomamos agua, respiramos y obtenemos los nutrientes de la tierra a través de los maravillosos alimentos, ¿no?, que traen nuestros campesinos. Esa es nuestra casa, ¿no? Nuestra casa. Es decir, el cielo, el aire, la brisa, el río, el mar, ¿sí? Por eso se llama ecología, ¿ya? Ecosistema también, llaman eso también. Hace 50 años más, todavía cuando yo estudié para ser maestro de escuela, se decía geografía, ¿no? Y habían 7 obligatorios, ¿no? De un año cada una. Geografía matemática, de los astros, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, Copérnico y todas esas cosas, ¿no? Luego geografía matemática, geografía física, geografía humana, ¿sí? Entonces, la geografía es una actividad científica, me parece a mí, muy importante. Lamentablemente no he visto, hace 30 años, cuando me vinculé a las cosas académicas, conocí a una persona que es Carlos Angulo Valdés, que ya todos ustedes muchos conocen, ya 19 años atrás él falleció, pero nos dejó un legado impresionante, y él es geógrafo. Él siempre me decía, yo tengo alma de geógrafo. Y después conocí al historiador José Agustín Blanco Barros, que también falleció hace 3 años, y él es geógrafo, y lo que hizo él fue geografía histórica. Se van enredando las palabras. Y Carlos Angulo entonces estudió geografía, y de la geografía derivó hacia la arqueología. Cuando llegó aquí de licenciado de la Escuela Normal Superior Carlos Angulo,
a Barranquilla, habló con don Fernando Cepeda y Roca, con el rector de la época, ¿sí? El segundo rector de la Universidad del Atlántico, hicieron el Instituto de Investigaciones Etnológicas, o sea, el Museo Arqueológico de Bellas Artes. Allí estuvo Carlos Angulo, el año 47, ya estaba acá haciendo eso, ¿no? Estuvo hasta el año 61 allí. Y allí él escribió un texto de geografía que se los recomiendo, ¿sí? Está en la web, o sea, lo pueden ustedes ver, buscan Carlos Angulo Valdés, ¿sí? Y el título que tiene sencillamente el Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas. Ahí se encuentra. Está muy bien editado, está corregido, todo está muy bien, ¿no? Ya, no hace mucho que está eso. Antes pues se había perdido porque fue escrito el año 55, ¿sí? Hace muchos años, ¿no? Entonces, 52, diciembre 52. Y durante mucho tiempo durmió allí, ¿no? Y en los 90 ya comenzaron a usarse más. Yo, sobre todo, con Alexander Vega, en nuestro curso, empecé a propagar yo como fotocopia el texto de geografía. No conozco otros. Hay un curso, hay un trabajo breve. Bueno, José Agustín Blanco Barros sí tiene más, porque todos sus textos históricos están llenos de geografía. Bueno, eso es los principales antecedentes. Hay otro señor más, que es un biólogo, Armando Dugan Géneco, murió el 72. Otro sabio, ¿no? Ya con esos tres sabios son para mí las personas académicamente sabias, porque hay sabios también de otras cosas. Los que saben de libros y saben de cosas de geografía. Armando Dugan Génico, todavía no sé quién va a ser quien haga la búsqueda, que busque su obra y entonces, y que además la edite nuevamente. Yo creo tener todo, pero no debiera ser un biólogo que haga una reedición de su maravillosa obra. Entonces yo me afirmo en esas tres personas para hacer la charla de hoy, ¿ya? Luego hay otros geógrafos, entre tanto a la Universidad del Norte han llegado por lo menos dos, conozco uno o dos, sí, sí, pero no se han conectado tanto con la historia, se han conectado más bien a geología, y ahora hay un español, sí. En fin, está todavía, yo estoy a la espera, cada vez que me encuentro con ellos, les digo amable y respetuosamente cuándo van a constituir el capítulo de geografía de acá, o sea, una asociación de geógrafos del Atlántico o del Caribe, no sé. Me parece muy importante esa disciplina, ¿no? Y a veces me tiento, yo digo, ya no me dediqué a la geografía, ya, pero hubiera sido una buena opción. Los dos sabios que tenemos, Carlos Angulo, él tenía alma de geógrafo, y siempre lo decía, y José Agustín de todas maneras, pero el geógrafo, derivado hacia la historia, por eso él calificó su trabajo de geografía histórica. Entre tanto, de los años 50, 60, 80, al final del siglo XX, en Europa especialmente, en Estados Unidos, ¿sí? Y también en América Latina, por cierto, ¿no? Fueron surgiendo ideas nuevas, ¿no? Y es la idea y la amenaza que tenemos que la casa, la eco, ¿ya? Se complique y tengamos dificultades como ya las tenemos, ¿no? Buen aire, solamente las personas que viven lejos de la ciudad, pero lo que es Bogotá, lo que es Medellín, ya uno puede ver en el periódico, en la televisión o en internet, la calidad del aire de Medellín, todos los días la están viviendo, que ha mejorado en los últimos meses con la cosa de la pandemia. Y claro, el aire manatí es de mucho mejor calidad que el de acá, ¿no? El departamento sur del Atlántico es mejor porque uno tiene la industria y no hay muchos automóviles que queman fósiles como petróleo o carbón, qué sé yo, todo eso. Entonces, sí, el tema de la ecología se ha vuelto a casi un tema ya cotidiano. Estamos todos preocupados por eso.
¿ya? Y ahora con la pandemia también vuelve y juega el tema, porque ha mejorado bastante el aire, muestran en las redes sociales muchas personas en las ciudades, animales viniendo a las ciudades, no eran antiguamente sus territorios. Si pensamos en Barranquilla y en el Atlántico, aquí circulaban muchos animales, pero con tanto cemento y automóvil, entonces no se puede. Y ahora el tema ecológico es algo obligatorio casi. Es difícil que una persona de 20 años hoy no sepa, ¿no?, de que nuestra casa, nuestra eco, está en peligro, ¿ya? Son muchos los discursos, los informes, y al año 72, es bueno recordarlo, antes, el 71, se reunieron en Ramsar, que es un puerto a orillas del Mar Caspio, en la actual, eso es Persia, ¿sí? Entonces se reunieron todos los biólogos, no todos los biólogos, delegados de muchas partes, se reunieron en Ramsar el año 71 a conversar sobre los animales que hacían migraciones masivas, que van de Chocó a mi país, Chile, y regresan paridas, creo, no sé. Y los pájaros que vienen a Barranquilla de Groenlandia, de Canadá, de Estados Unidos, vienen y después se van. Ahora están allá, no están aquí los pajaritos. Pero ya en octubre, noviembre comienzan a bajar, vienen de lejos. Y eso fue estudiado, ¿no?, por ejemplo, por Armando Tucangénico, en un libro que se llama, no un libro, es un artículo de una revista que se llama Las aves de Pasarat. Y de ahí entonces de Ramsar al otro año se hizo la primera conferencia mundial en el tema del medio ambiente. Y luego surgieron los movimientos verdes, en Europa al menos, en Estados Unidos no, acá más tarde en Colombia, en Chile no conozco. Y surgieron los ministerios del medio ambiente. Acá creo en 93 fue Cecilia López Montaño, me acuerdo, yo inició con eso, también otro señor importante de Rodríguez, de Escribió en el Tiempo. Entonces ya es parte de nuestra vida, ¿no? Los ministerios, las oficinas de medio ambiente, y andan haciendo mediciones, ¿no?, los biólogos. Y las universidades también. En la Universidad del Norte ya hay un equipo importante desde hace más de 20 años, 30 tal vez, y un biólogo que se llama Joachim Hahn, actualmente es vicerrector. Y él, que yo me acuerdo, no sé, de hace 15 años, 20 años, comenzó lentamente dentro de la Universidad del Norte a llamar la atención, y haciendo publicaciones, haciendo eventos, y la organización de los árboles adentro del campus, como dicen. Y tenemos nosotros lagartos, ¿no?, tenemos iguanas, estamos llenos de iguanas, está prohibido matarlas. Y se ha propiciado, ¿no?, de que vuelvan los pájaros, y ahí sacan calendarios de los pájaros. Juanita Aldana llegó y se fue a doctorar a España, creo, a Francia, y volvió y tiene muchas actividades, cosa que me alegro, ¿no? Y hay grupos ecológicos, ¿no? O sea, el tema de la tierra es un tema ya que es parte de nuestra cotidianidad. Es muy difícil que una persona no sepa, ¿no?, de que algo está en peligro. Y están pensando ya en la calidad del agua, la calidad del aire, etc. Y a fines del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, hay una especie de inquietud filosófica también. Hasta mediados del siglo XX, pues se seguía con la idea que llaman del progreso. De lo que se trataba era que todos los países, desde el siglo XVIII, desde que se inventó el sistema industrial en Inglaterra, luego se propagó a Francia y luego a Alemania, tardíamente, ¿no?, lo que tuvo consecuencias posteriores, porque los alemanes no tenían materias primas ni mercado, entonces tuvieron que hacer guerra para eso, porque los franceses y los ingleses no los dejaron, esa es la verdad histórica. Hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pero justo cuando Alemania logra el derecho, y los japoneses también, de acceder a materias primas, alimentos y mercados,
y el sistema industrial en general, que es nocivo para la naturaleza, necesario, importante para la salud, pero al fin y al cabo nocivo. Eh, sí, en los momentos en que la conciencia ecológica surge. En 1968 se reúnen muchos sabios, están todos fallecidos, vinieron en Roma y formaron una cosa que se llama el Club de Roma. Y ellos dijeron, estamos en peligro. El peligro se acerca cada vez más y si no hacemos algo vamos a terminar nosotros sin oxígeno, ¿no? O sea, piensen ustedes que la pandemia es falta de oxígeno para uno. Uno se muere por falta de oxígeno. La capa de ozono y todas esas cosas. Entonces, toda esa agitación mediática y en las redes y todas esas cosas, o sea, ya la ecología se instaló y hay que pensar en eso, estamos olvidados. La filosofía hizo un gran vuelco, sobre todo en Martin Heidegger. La clase pasada yo estuve refiriéndome, haciendo unas citas de Martin Heidegger, porque él el año 38 ya, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya llamó la atención y entró en una polémica filosófica con René Descartes. René Descartes es el que manifestó, como lo vimos en la sesión pasada. Si alguien no la vio, la puede mirar, ahí explico en detalle, ¿no? El tema es entonces que Descartes propone el método científico inicial, ¿ya? Y de averiguar cómo funciona la naturaleza para luego descubrir sus leyes y ponerlas al servicio del ser humano. Y eso se ha hecho, por supuesto, y ha tenido grandes beneficios, como él mismo dijo, para la salud. Sin embargo, él dijo, no haría yo nada que fuera en perjuicio de otros. Al final del capítulo sexto del discurso del método está eso, ustedes lo pueden leer en internet. Entonces no se puede acusar a Descartes, que es el responsable, ¿no?, por inventarse la ciencia y la idea del progreso científico y también material, ¿no? Pero Heidegger hace una crítica más profunda. Él dice, no, es que lo que hace Descartes es separarse de la naturaleza. Él piensa, luego mira y ve el mundo, y existe, como dice. Heidegger dice, no, yo primero existo, y tengo angustia, y me angustia, y me da miedo, y ahí entonces saco la cabecita y empiezo a mirar, y me doy cuenta de que vivo rodeado de árboles, y de agua, y de cielo. Entonces, si arranco de ahí, de existir, difícilmente yo voy a destruir mi eco, mi casa. Esa crítica la pueden leer ustedes en ese artículo que les dije del año 38, que se llama La época del mundo como imagen, se llama, ¿no? La época del mundo como imagen, que es una polémica filosófica, pues yo creo que es accesible a cualquier persona. Si hay algún interesado, yo estoy en la red, me escriben, yo le mando texto en español y en cualquier momento nos vamos a referir nuevamente a eso. Ya. Entonces, como esta cátedra está dedicada al Departamento del Atlántico y Barranquilla, en esta segunda clase corresponde entonces referirnos al espacio, a la geografía, y ver dónde estamos viviendo nosotros acá, ¿no? Estamos viviendo y a ver cómo va a ser el Departamento del Atlántico en los próximos años, ¿sí? Y en la esperanza de que se vuelva un tema recurrente, así como se habla de la goleada de los bávaros de Múnich en contra del Barça. Ayer, yo de casualidad, yo no veo fútbol, pero parece que era un evento muy importante y aquí en casa, pues la gente ve esos partidos y me doy cuenta de semejante acontecimiento. De que nosotros debiéramos hablar de eso también, de la goleada, pero de decir, mira, se logró tal cosa, ya vamos a hacer energía eólica, estamos recuperando un río, estamos recuperando una ciénaga, en fin. La esperanza de que el tema este se vuelva cotidiano, de discusión permanente y de vigilancia también, me parece importante. Y por eso que hemos incluido en el ciclo de conferencias sobre el Departamento del Atlántico y Barranquilla esta parte, ¿no? Entonces yo la divido en dos, siguiendo los conocimientos y las discusiones filosóficas del siglo XX. Yo me ubico, trato, al menos hago el esfuerzo de decirme, bueno, ¿qué están pensando los grandes señores
que dedican gran parte de su vida en un apostolado al conocimiento de las cosas. Pues uno lee a esas personas, como el caso de Martin Heidegger, Descartes, Heidegger, que serían los dos más importantes para el tema ecológico. El tema ecológico tiene un aspecto técnico, de medición. Eso lo hacen los biólogos, lo hacen los geógrafos, miden cosas, la calidad del agua, pero hay una dimensión filosófica, por supuesto, que tiene que ver de la relación del hombre con la tierra. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la tierra, con la madre tierra? Como dicen los indios, los pueblos originarios, los mapuches, que pelean el derecho a vivir allá, ¿no? Y acá tenemos, pues, lo más conocido, cercanos nuestros, son los indios de la Sierra Nevada, ¿no? Entonces, los indios de la Sierra Nevada fueron más inteligentes porque ellos no hicieron guerra. Al principio sí, pero el año 1600 hicieron una gran reunión y dijeron, no hacemos más guerra porque la vamos a perder. Y sobrevivieron por eso. Los mapuches están haciendo guerra desde el año 1541. El conquistador de Chile fue muerto por los mapuches. Y siguen peleando. Ustedes pueden emprender, claro, está Chile en 1488, el código, y ustedes ven cómo en este momento los mapuches están peleando. Entonces es curioso que los pueblos que defienden más, defienden su tierra, no defienden como los incas, las grandes pirámides, edificios, Machu Picchu, o en México, esas pirámides, esas casas, en el mismo México, en una laguna, como dice la canción, sino que ellos defienden una naturaleza casi virgen, ¿no? Y la siguen defendiendo. Entonces el tema lo tenemos encima por punta y punta, estamos obligados nosotros. Ahora bien, historia para nosotros es las cosas que han sucedido, pero también lo que está sucediendo, ¿ya? Y para el futuro incierto, hoy es difícil filosóficamente fundamentar una visión del futuro determinado. O sea, no hay ciencia ni conocimiento que yo conozca eh, que diga lo que va a ocurrir con Colombia, con América Latina, con el planeta en los últimos 50 años o 100 años. Hay teorías, sí, pero son religiosas, o sea, de carácter metafísico. El cristianismo más profundo está esperando el apocalipsis, ¿ya? Y otros no religiosos, como Kant, por ejemplo, y como Descartes, que son los filósofos modernos, están esperando de que nosotros nos convirtamos en dueños y poseedores de la naturaleza y moralmente seamos buenas personas, ¿no? Racionales, y que nos vendamos el voto, que nos violemos las normas legales de circulación, etcétera. Esos sueños son sueños. O sea, ¿qué es la diferencia entre las esperanzas de Rousseau, de Kant, ¿no? Y de Descartes, ¿no? Sobre cómo configurar nuestra vida? No tienen ningún fundamento en la realidad, son teorías. Heidegger ya no, porque Heidegger existe primero y luego trata de ver qué pasa, ¿no? Pero hay una actitud de ninguna manera arrogante respecto al futuro. Y la historia sigue siendo un misterio, ¿ya? Al menos para mí. Lo que sí hay tendencias, ¿no? La historia no tiene leyes, como dice el gran colombiano eh, Gómez Dávila, ¿no? Dice, la historia no tiene leyes que permitan predecir. Lo que sí hay tendencias que permiten presentir. Eh, no, de todas maneras, el futuro de la historia, no. Al menos para mí, yo no veo ninguna posibilidad de hacer una predicción. Como decir, mira, tengo agua acá y le pongo fuego y va a hervir, se va a evaporar. O lo enfrío y se me vuelve hielo. Esas leyes de física, no, en la historia no, porque somos 7.000 millones de seres humanos, todos estamos actuando todos los días de alguna manera. Ese es el enfoque que se le da a este curso, ¿no? Que podría ser un curso de un semestre, de 16 semanas, donde habrían 12 clases magistrales, más los talleres en una universidad. No existe, no se da.
es un módulo nomás. En la norte es un módulo y no conozco ninguna universidad en Barranquilla que trate el tema de la relación del hombre con la tierra, con el agua, con el aire. Y aquí, en la Carta del Atlántico Barranquilla, en el Archivo Histórico del Atlántico, es la plena, cosa que nos alegramos. Bien, eso entonces son bien los prolegómenos, ¿ya? Y ahora, ¿de qué manera voy a proceder? En primer lugar, el reconocimiento a las personas que me anteceden, ¿no? Eso es algo importante, lo voy a decir 1000 veces más. Cualquier persona que quiera estudiar historia, geografía, digamos, biología, eh, pensamiento filosófico, literatura, ¿ya? Hay que ver qué se escribió antes. Si alguien quiere ser literato, lo que no tiene que hacer es ver cualquier gente ha escrito aquí. José Félix Mayor, García Márquez, Sabio Catalán, Ramón Vaca, ¿sí? Eh, hay que leerlos ahí. ¿Hasta dónde llegaron ellos? Y hasta dónde llegaron, y de ahí hoy, entonces yo, joven, entusiasta, digo, a ver qué voy a hacer yo. Entonces, me parece eso es lo básico. Le aconsejo, si hay gente joven que me escucha, o gente madura y adulta que está comenzando, cosa que me alegro, a averiguar cosas, ¿no? Me van a saber, bueno, ¿qué es lo que se sabe sobre este tema? No, ¿quién arranca de cero? ¿No? O sea, no, Adán y Eva, ¿no? Síndrome de Adán y Eva, ya somos los primeros acá. No, siempre hay una tradición. La tradición que sea, hay que recuperarla, ¿sí? Yo me he pasado 30 años en eso, más tal vez, 25 años, tiempo que llevo acá, buscando esa tradición. Y la encontré, ¿ya? Y es un consejo que le doy a cualquier persona, ¿no? Y a menudo veo yo, a veces leo artículos, digo yo, esta persona escribe un artículo sobre tal tema, pero si sobre ese tema hace 35 años una persona escribió algo muy parecido, por lo menos léalo y cítelo y diga una nota, digamos, ¿no? Un pie de página, diga, bueno, sobre este tema, en este libro se encuentra tal cosa, pero fue escrito hace muchos años, pero de todas maneras, todos hacemos un aporte. Entonces, eso hice yo y voy a mostrar un poco ahora entonces, lo primero entonces es el planeta, ¿no? Nuestra gotita de agua, ¿sí? Nuestra gotita de agua. Eh, tierra, dicen, más bien es agua, ¿no? El 75% es líquido, ¿no? Ya. Y así como están los países, también es importante porque esto determina todo. Todo lo que hace el ser humano hoy, ¿no? Y siempre. Ahora estamos global, o sea, difícilmente uno se imagina, deben haber partes todavía en el Himalaya, en la Sierra Nevada, en las montañas de Chile, bien arriba ya hay gente que todavía no se ha enterado ni de pandemia ni nada de eso. Ya. Pero la mayoría de la población está vinculada, interconectada en este momento. Y aquí está nuestro patio, ¿ya? El departamento del Atlántico, que es más pequeño que nosotros, solamente Quindío y San Andrés. Somos un departamento pequeñito, pequeñito. Pero eso no sirve porque es más fácil estudiarlo y más fácil manejarlo. Y como encapsulado, ¿no? O sea, como dice el poema de Meira del Mar, y más durada el sol, dice, ¿no? Dice, estamos rodeados de agua, ¿sí? Tenemos agua por todos los lados, ¿no? Salvo el pedacito de unos pocos kilómetros que van desde la Ciénaga del Totumo, sí, como hasta Luruaco, por ahí hay una partecita, ¿no? Entonces, pero el resto estamos rodeados de agua, ¿no? Bueno, los maestros del pasado y su legado, ¿sí? Entonces, eso es, me parece, hay que hacerlo eso, hay que hacerlo. Hace muchos años, un fabricante de violines, me dijo él en Alemania, Ernst Stiebel se llamaba él, un gran señor, me dice, Alemania no tiene nada especial, no tiene recursos naturales, no tiene nada, pero sí tiene una cosa, de que nadie arranca de cero. Ustedes, yo lo he observado, él era mucho mayor que yo ya, hace muchos años. La fortaleza nuestra es esa. Y nosotros miramos a ver a dónde estamos hoy, hasta dónde hemos llegado.
Y a partir de ahí yo puedo a ver qué puedo aportar yo. Y él dice que nuestros países latinoamericanos y los norteamericanos hacen eso también. Los norteamericanos ya tienen esa particularidad, ellos guardan todo, sus archivos importantes, ¿no? Y después los van liberando para que los revise cualquier persona. En Washington está el Archivo Nacional y la Biblioteca del Congreso, que es la biblioteca pública más grande y más visitada del planeta, donde yo afortunadamente, mi destino me llevó y pude estar allá. Y eso es un mensaje para nosotros. La biblioteca piloto y el archivo histórico es algo muy importante para mí, quizás el lugar más importante. Cada vez que llega un visitante acá, hagan lo mismo ustedes. Yo los llevo a la biblioteca piloto y los llevo al archivo, la galería, y ahora el museo interactivo, ¿no? Entonces, los maestros y su legado, ¿no? El obispo Diego de Peredo, ¿sí?, que escribió el año 1772, hizo los geólogos caminan bastante, ¿no? Hizo un viaje por toda la provincia de Cartagena, ¿no? Y hay una descripción que fue publicada por la Noticia Historial de la provincia de Cartagena de las Indias, escrita en 1772, y fue publicado, digamos, reeditado y prologado por José Agustín Blanco Barros, ¿no? Y, de la Universidad Nacional en el año 71 y 72, y publicado, por supuesto, en las obras completas de José Agustín Blanco Barros. Diego de Peredo, digamos que fue la primera persona que hizo una descripción del paisaje, el agua, toda la gente, todo eso, Diego de Peredo, ¿no? Está en las obras completas de José Agustín Blanco Barros. Y el segundo, ya Juan José Nieto, ya bastante conocido, y ahora que está en la galería de fotografía de los presidentes de Colombia, que fue en 1861, fue algunos meses, estuvo en la presidencia, en ese desorden que había político, desorden entre comillas. Entonces, en un momento él estuvo sentado en la silla del presidente del Ejecutivo en Colombia. Él escribió entonces su geografía histórica, estadística y local de la provincia de Cartagena, escrita por Cantón en 1840. Ha sido muchas veces dedicado el historiador, abogado, exministro Gustavo Berlemus, siempre se encargó de, bueno, yo creo que él mismo ha hecho 2 ediciones ya de este libro, porque no es solo geografía, sino que también es una actitud política. Es decir, él es de la costa, estudió en Cartagena, se metió en la política y averiguó, investigó cosas, en el afán de decir, oye, aquí estamos. Y también sabemos escribir, en aquellos años tenía que haber sido muy duro. Entonces, es un gran texto, se encuentra, yo creo que debe estar en internet. Yo tengo como 4 ediciones. Se está editando desde siempre, y siempre hace una nueva edición, cosa que está bien, ¿ya? Y este es el otro, Domingo Malavé, que hace unas descripciones también de lo que es actualmente el centro histórico de Barranquilla, de todos conocidos, ¿no? Sí. En 1876 escribió cosas del centro histórico que tienen que ver con la ecología, ¿no? Dice, el caño, la ciénaga que ahora es un caño, ya no había ciénaga, pero Barranquilla en su remoto origen nació a orillas de una ciénaga, ahora es un caño en proceso, espero que, de recuperación. Es decir, que llegué a Barranquilla que están recuperando los caños y esa zona del mercado, que es tan antiguo, tiene 2000 años de existir como centro de acopio de alimentos y de trueque primero y después de los españoles de comercio, donde vienen personas de varias partes. Eso es sabido ya. Entonces, ahora con la pandemia, vi un periódico, yo veo la prensa local, ¿no? Veo el Heraldo, pues, lo miro, y trato de enterarme también por las radios y de las cosas que están pasando. Y hace poco, hace unos 2 años, cerraron ese centro. Para mí fue impactante. Y el comentario que hice para las personas muy cercanas, dije, por primera vez, después de 2000 años más o menos, es que ese lugar, ya, es decir, entre la 30 y
44, ¿no? Lo que es el centro histórico, ¿no? Y el Paseo Bolívar para allá, ¿no? Desde hace casi 2000 años ya llegan las personas allí con sus productos a venderlos. Cerraron eso. Tuvo como una semana, quedó cerrada. Tuvieron que llevar al ejército. Me pareció un hecho impresionante porque por primera vez una fuerza pública impedía el trueque y el intercambio, la compra y venta de productos, ¿no? En el centro histórico de la ciudad. Bueno, ahí también con Malavé. Y estos señores que publicaron las obras de Malavé, el primer texto histórico, y la parte geográfica se la dejaron a Domingo Malavé, aunque era abogado, pero muy dotado, y realmente ya, afortunadamente, todos sus textos se salvaron y están ya disponibles hace tiempo, ¿no? Ya. Y este es el primer geógrafo que hubo acá titulado, don Rafael Tovar Ariza. Él es de Salgar, sí. Su madre es salgarina, su padre es un militar de Cartagena. Y un gran estudiante, Boy Scout, alma de geógrafo de chiquito, ¿no? Y él tuvo la suerte de ser becado en la época de Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha, que creó escuelas normales en todo el país, y una escuela normal superior en Bogotá, que ya no existe, ¿ya? El año 50 fue dividida en dos partes, una para mujeres en Tunja y otra para hombres en Bogotá, que fue la Universidad Pedagógica, ¿ya? Entonces, en esa camada, ¿no? Se formó Rafael Tovar Ariza. Y él jaló entonces a otra persona que fue Carlos Angulo Valdés. Le armó todo el cuento para que Carlos Angulo entonces se fuera, estuviera normal primero Carlos Angulo, y después se fue 4 o 5 años a Bogotá, a la Escuela Normal Superior, experiencia pedagógica, científica. Con la suerte para nosotros, mala suerte para los intelectuales europeos que vinieron acá, ¿no? Vilá era el geógrafo español que huyó de la guerra civil, y otros más, alemanes, Rudolf Holmes, viejo, ¿no? Papá del actual Rudolf Holmes. En fin, eh, muchos intelectuales, historiadores, geógrafos, Gerardo Reich, Dormatov, todos esos sabios llegaron a la Escuela Normal Superior, y ahí se formaron los intelectuales, algunos de ellos muy conocidos, como Jaime Jaramillo Uribe, ¿no? El acontecimiento intelectual más importante de Colombia, creo yo, fue lo que significó, viene de los años 30 hasta los años 40, fue unos 15 años, ¿no? De mucha efervescencia intelectual y de Roberto Oraliza, y él escribió, y él es geógrafo, ¿no? Geógrafo, él escribió cosas también. Ahí está lo que escribió él. Salgar y el ataque marino, porque su madre era de Salgar, su texto, pues, escrito en 1952. Y Nueva Venecia, eso a propósito de que las últimas noticias que leí en la prensa, el alcalde de la ciudad de Barranquilla, tratando de hacer algo respecto a los incendios forestales en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sobre ese tema volveré más adelante. Entonces, Roberto Oraliza tiene estos textos están publicados. Entonces, Nueva Venecia, están las obras que se llaman divulgaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, estos son los números que logré recuperar, pero casi están todos. En el Archivo Histórico del Atlántico ustedes pueden encontrar la revista Divulgaciones Tecnológicas, que siempre, como el ángulo, ahí escribe entonces este señor Rafael Tovar Ariza. Y este Armando Tugán Génico, casi geógrafo, porque él es naturalista, él es biólogo de las inteligencias más lúcidas, murió muy joven en el año 72. Sí, murió apenas sí, como de 55 años. No sé, ignoro su vida. Alguien tiene que hacer una biografía y editar en un gran tomo grande su obra maravillosa, ¿sí? Realmente es de los sabios que ha tenido Barranquilla. Esta foto se la agradezco a una estudiante en mi clase magistral de la Norte. Estaba hablando de Armando Tugán y se me acerca una chica y me dice: profesor, yo soy descendiente de ese caballero, de la familia. Yo le dije, y ella me trajo varios documentos.
Dije, tráeme todo lo que se pueda fotocopiar. Y estaba vivo todavía, creo que Armando Blanco Ducán, un abogado muy prestigioso en los años 80, y me consigo unos materiales inéditos, o sea, apuntes de señor, y esperando también que un alma benefactora eh, lo edite, busque todos sus archivos, sus fotos, sus documentos, los documentos inéditos, lo que está regado en muchas partes. Hay una bibliografía que ya está hecha ya. Un biólogo o una bióloga y una geógrafa, en fin, dos intelectuales que se dediquen a hacer una linda edición de esta obra maravillosa de este señor. La historia no es solamente cosas científicas, sino también cosas curiosas. Mito, le decían sus amiguitos, ¿no? Y nuestra gran amiga es una de las fundadoras de esta cátedra, Adelaida Subir Nájera, me contaba que a él le decían Mito, Armando Dugan Chenes, iban a la finca del papá, de donde Marito Subir en Sabana Larga, pero él no andaba con todos los muchachos. Él era jovencito, tenía 10, 12 años, pasaban vacaciones allá. Entonces, pero él no, él andaba, me decía, él siempre andaba buscando mariposas, lagartijas y cosas, mirando las plantas, coleccionando flores. O sea, ya de niñito él tenía un alma de biólogo, ¿no? Él es conocido en todas partes, Francia, Chile, de los grandes científicos, ¿no? Y ahí está otra foto de Armando Dugan Chenes, ¿no? Murió el 71, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí están sus textos, Aves del Departamento del Atlántico, del año 47. Todos buscamos un libro. Siempre cuento esto porque para que vean ustedes, realmente nosotros somos como detectives, ¿no? Somos como inspectores. Yo buscando Aves, porque estaba citado, pero mal citado. Ese libro, hablé con Gustavo Bell, con Joaquín Han, con varias personas. Oye, ¿dónde está el libro? ¿Alguien tiene el libro? Aves del Departamento del Atlántico. Y de casualidad un día José Agustín Blanco, en Bogotá, me dice, y como lo dice, él, al hablando, dice, y como comenta Armando Dugan Chenes en su artículo Las aves en su artículo, es un libro. Usted lo tiene. No, que no, no es libro, es un artículo. ¿Pero dónde lo leyó usted? En la revista Caldacia, en Bogotá, publicada en el año 47. Oh, no lo tengo, pero no la tengo. Yo me fui entonces a la Putincodacia primero a ver si la tenía, no estaba, ¿ya? La revista. Y me fui a la hemeroteca, creo que tiene el nombre de Carlos Gerard Restrepo. Y ahí me la encontraron un libraco así, con papel biblia, papel satinado, muy bonito. Y ahí lo fotocopié y ya lo fotocopio y lo mando a todas las personas, lo escanearon y ahí tenemos ese. Es un libro de plena actualidad, ¿ya? Porque se está hablando mucho de la Ciénaga Grande, de los proyectos también, ¿ya? De la naturaleza, la ecología, ¿no? En ese libro ya podemos saber cuáles son los pajaritos de acá, ¿no? Y él es el que coleccionaba esos pajaritos. Una vez él encontró en un barrio de Barranquilla un pajarito que tenía en la patica, tenía como una especie de plástico, una cosita de lata así, y donde decía pues que ese pajarito se le había puesto eso en Canadá. O sea, aquí a menudo, ahora no están acá, ahora están disfrutando allá del verano, de allá de arriba, pero ya cuando se ponga frío, vuelven acá los pajaritos. Bastante, son miles de kilómetros. Y las observaciones botánicas y geobotánicas en la costa catiquina colombiana, o sea, es un autor esencial. De paso, pues, les digo que me ha costado mucho a mí conseguir estos materiales. Soy un verdadero detective, buscando, preguntando, visitando las bibliotecas, ¿no? Y hay muchas historias, ¿no? Yo escribí un día de cómo fui accediendo a esas cosas. Y este es Carlos Angulo Valdés, ya más conocido acá. El próximo año, en el mes de junio, se cumplen 20 años de su fallecimiento. Y espero en ese día hacer un acto ahí en la biblioteca junto con la Universidad del Norte, porque espero ya tener lista la edición de sus obras completas con la ayuda de mi amigo y discípulo, no sé, colega Alexander Megalugo. Entonces ya tenemos todo ya, pero hay otras cosas más urgentes. Y ahí está Carlos, ¿no? Su labor él derivó a la arqueología.
está haciendo sus clases en la norte, son imágenes de gran sabio. Y pues, un champú personal, ahí estoy yo, hace 21 años, ¿no? En octubre, cuando le dieron un premio a él, aquí estoy yo, ¿ya? Y aquí está la Falchetti, ¿no? Ana María Falchetti. Y este es un gran arqueólogo argentino, Picota, no sé cómo se llama, apellido italiano. Esos son entonces los antecedentes. Y ahí están los libros de él, ¿no? El Departamento del Atlántico y sus condiciones físicas, revista geográfica, esa la pueden ver ustedes en internet, ¿no? Ya. La arqueología grande de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el primer estudio geográfico de la Ciénaga, que ahora está, digamos que, de moda, está en este texto, ¿no? De arqueología, de Carlos Augusto. Una introducción, un análisis de toda la Ciénaga, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y ya él se daba cuenta de la catástrofe ocasionada por la carretera. Sí, es un tema bastante peliagudo, un tema muy difícil, muy difícil. Más adelante vamos a referirnos un poco a eso. Y la tradición Malambo, ¿no? Y todos los textos de geografía, son 4, tiene el Ciénaga, el norte, el Valle de Santiago, 2, 4. Son 4 arqueologías, y en los 4 arqueologías, 7 los lugares, ¿no? El Valle de Santiago, Malambo, Ciénaga y el Guájaro. ¿Ya? En esos 4 hay un capítulo inicial dedicado a la geografía. Son espectaculares, muy buenos, ¿ya? Porque él se ocupaba del tema del modo de vida, ¿no? El concepto que él utilizó fue del modo de vida. Él hablaba de modo de vida. Un día cualquiera, en los años 90, le dije, oiga, Carlos, distinguido profesor, le va a hacer una pregunta un poco difícil, pero bueno, ustedes dirán, pero menos se la hago, usted tiene un espíritu científico, usted no le asusta nada teórico. Me parece a mí que su concepto de modo de vida es el mismo concepto de modo de producción de Carlos Marx. Así es, me dijo. Es casi lo mismo, o sea, nos hemos inspirado en él muchas personas, pero cuando nos juntamos, la Asociación de Arqueología del Caribe, no sé si existirá eso, que funcionaba con Washington, con el Smithsonian Institution, él entonces, él me dijo, se reunieron ellos y dijeron, bueno, ¿qué concepto vamos a trabajar? Modo de producción. Y muchos dijeron, no, no se puede, porque ahora hay guerrillas que se dicen marxistas y usan la misma palabra, entonces, modo de producción. Un texto de 1857 de Carlos Marx, donde él dice que es un modo de producción. Me dijo, no usamos, entonces preferimos modo de vida, pero es lo mismo. Ya lo había dicho ya un señor acá, Álvaro Cogollo, había manifestado esa inquietud, y efectivamente, sí, es de origen marxista, digamos, pues, el concepto de modo de vida, es decir, de qué manera los seres humanos consiguen los elementos vitales: agua, oxígeno, carbohidratos y proteínas. Sin eso no podemos existir. ¿Y de qué manera obtenemos eso? Entonces hay modos de vida, modos de producción, ¿ya? Entonces, y eso es, lo digo eso para que quede claridad al respecto, ¿no? Ya. Y don José Agustín Blanco Barros, pues, creo que cada vez más conocido, y espero que sea más conocido, y ineludible. Cualquier persona que escriba sobre Barranquilla, Atlántico, tiene que terminar leyendo las obras completas de José Agustín, porque él nos dejó un legado maravilloso. Ahí está el primer libro que se hizo famoso, del año 87, ya no se encuentra. Un libro editado, pues, con mucho cariño y todo, pero la edición de aquellos años no era muy buena. Ahora no, ahora la tenemos en Editorial Norte. Si alguien quiere, me está escuchando y quiere su obra, aunque esté en el exterior. Yo llamé el otro día y pedí un libro de Ramón Illampá, que me lo trajeron a la casa, sin mayor recargo. La Editorial Norte, que buscan en internet, escriben y llaman y consignan por internet y le traen los libros a la casa. Los 4 tomos están disponibles, ¿no?, para cualquier persona. Ya, eso es José Agustín, y él es geógrafo. Entonces, bien, ese es el, digamos, el legado.
Con esas personas, entonces podemos ya, o sea, yo, sin esas personas, yo no podría estar hablando esta mañana, no hubiera podido hacer tampoco mis clases de historia de Barranquilla y del Atlántico en la Universidad del Norte. Y las cosas que he escrito, ellos son pues, mis referentes permanentes y espero que ustedes hagan lo mismo. Siempre estoy pensando que hay gente que por primera vez visita estas charlas, ¿no? Ya, vamos a ver entonces el Departamento del Atlántico, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Entonces, este mapa hay que observarlo con cuidado, porque entiende uno muchas cosas. En primer lugar, hay algo geográfico. La Sierra Nevada, y nosotros estamos aquí, ¿ya? Nosotros estamos aquí, mira tú, estamos ahí, ¿sí? Entonces, y ahí está la Sierra Nevada. Estas son las tres cordilleras. Entonces, esta cordillera de acá es una prolongación de la cordillera de los Andes, es volcánica. Hubo una erupción de la Tierra hace millones de años y se formó esta cadena de montañas. Y lo mismo la cordillera central, también es de una erupción. Todavía queda el Nevado del Ruiz ahí, los restos de esa hecatombe, ¿no? Y el río Cauca, por supuesto. Y luego esta cordillera que está aquí, ¿está? Esa viene del Atlántico, de Brasil, viene del Océano Atlántico. Y es sedimentaria, ¿no? Todo esto, esos son sedimentos, no es volcánico. Por eso que aquí hay tanta comida, ¿no? La comida de Colombia está aquí, en la meseta cundiboyacense. Y es la razón por la cual los españoles quisieron quedarse acá, porque aquí había comida. En cambio, aquí en la costa, los indios rebeldes, entonces ellos buscaron acá y se amañaron acá por el clima también, ¿no? Y porque la población indígena estaba bastante organizada. Hay que tener en cuenta que esto pertenece a la región Caribe, la Sierra Nevada. La Sierra Nevada no tiene nada que ver con estas montañas que están acá. Absolutamente nada que ver. Esta fue una erupción volcánica propia. Aquí se levantó la tierra y llegó hasta 6.000 metros de altura, 5.000, ¿cuánto tiene? 6.000 metros que tiene la Sierra Nevada. Y se hundió en Maracaibo. Y aquí se hundieron millones y millones, millones, trillones de árboles que se pudrieron y se hundieron porque se levantó acá. Y aquí entonces en Maracaibo están las reservas de petróleo más grandes del planeta, que son fósiles, o sea, es carbón que está sepultado allí, ¿no? Entonces, el lago Maracaibo, ¿ya? Fue un hundimiento de la Tierra y surgió acá en la Tierra. Y esta maravillosa montaña, lo que es única en el mundo, con sus laderas, pues, y con los indios, con los tres grupos lingüísticos que todavía sobreviven allí, pues me alegro mucho. Y esto también ha determinado, la geografía ha determinado las actividades económicas del departamento del Atlántico. Hasta 1950, años más, años menos, hasta mediados del siglo XX, todo el comercio de tabaco y de café que había acá, la única salida posible era por el río Magdalena y Barranquilla, precisamente. O sea, hay una cosa geográfica en el auge de Barranquilla en esos años. Y Buenaventura, que está aquí, que se convirtió después en el lugar de salida cuando abrieron Panamá, ¿no? Esos son del silabario, digamos, de las cosas elementales para entender Barranquilla, sobre todo la parte de historia económica y el puerto de Barranquilla. Esta es una foto del año 88, me parece maravillosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, para las personas que me están escuchando, que no circulan por acá, entonces, aquí esta parte, esto es Barranquilla, está mucho más grande ahora, todo esto está más poblado, ¿no? O sea, por acá también, digo yo. Ya, y estas son las obras de Boca de Ceniza que están desde el año 36. ¿Sí? El 35 ya estaban ahí inauguradas, pero las inauguraron en el 36. Ya, y esta es la famosa Ciénaga de Mallorquín, mira, Ciénaga Grande de Santa Marta, la isla de Salamanca. Esta es la parte, este es el Atlántico, ahí está Puerto Colombia, mira. Ya. Bueno, eso es una fotografía aérea y todo el arrastre, lo que arrastra el río ya no se vuelca para acá, sino que para allá, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos a ver otra imagen más. Sí, ahí está ya
Este es un mapa ya más explicativo de geografía, ¿no? El primer texto de geografía del Atlántico lo publicó Carlos Óculo Valdés, está en internet y yo se lo recomiendo, ¿no? Y aparecen algunas cosas, ¿no? Han cambiado bastantes cosas, ¿no? La pluviosidad, por ejemplo, y el mismo los bosques. O sea, en los últimos 150 años ha habido una destrucción bastante importante de la naturaleza acá en el departamento del Atlántico. Hay una serie de, digamos, de catástrofes, diría yo, daños, ¿no? Por el que necesitamos desarrollarnos, ¿no? Algunas cosas sobre la geografía que hay que mencionar, ¿no? Es un departamento muy chiquito y está rodeado de agua. Este es el canal del Dique, ¿sí? Y es el río Magdalena y está por acá. Estamos rodeados de agua. Esta es la laguna del Guájaro, que es natural, porque fue una antigua desembocadura del río. Y las intervenciones del año 60 en adelante, y el canal del Dique, por supuesto, ¿no? Del año 1650, el ingeniero Virrey Zapata. Ese departamento. Y la parte es bastante baja, son tierras bajas, inundables. Tiene una partecita aquí que está un colorcito más claro, donde están las montañas, ¿no? Pero bueno, lo más alto son 500 metros sobre el nivel del mar en el Cerro La Vieja. Confieso que nunca he estado. Ya, ahora que este fin de año está más bonito, fresco, tengo que tener que organizarme para ir a ver la parte más alta del departamento del Atlántico, ¿no? Y hay unas laderas que van para allá y otros que tiran la línea del caballo, en fin. Pero realmente no es mucha el sistema montañoso, digamos. Piojó sería el lugar habitado más alto, está como, digamos, 350 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? ¿Ya? Y eso lo vimos ya. Ya, ahí están marcadas las partes altas, son muy pocas realmente, ¿no? Por eso que los indígenas se ubicaron en la parte norte, ¿no? Porque tenían, en cambio acá, toda esta zona, ¿no? Esta zona acá es inundable toda, ¿no? Por eso los indios nunca ubicaron sus casas ahí. ¿Ya? Y aquí son los estudios que han publicado sobre los suelos, ¿no? Los diferentes tipos de suelo para decir algo que ya lo saben los economistas y derrumbar mitos. Bien, esta tierra bendita que nos da agua y nos da comida, ¿no? Pero la verdad es que la tierra buena es poca. Los economistas ya lo saben y la mayoría de nuestras tierras son regulares. Y otras pocas malas y muy pocas zonas de tierra buena, digamos, comparada con otras tierras. Pero bueno, eso ahora podemos ayudarnos con eso, ¿no? Para que haya buenos pastos. Para ganadería, por ejemplo, el Atlántico no es bueno, porque no, la tierra no produce pasto de buena calidad y en cantidad para soportar una población bovina, o sea, vacas, ganadería fuerte, ¿no? Bastante limitado. O sea, es una economía que tiene sus limitaciones geográficas, ¿no? Bien, el estuario del río Magdalena y las zonas aledañas, ¿no? Cosa que es importante saber, porque siempre en la prensa y en las discusiones en la radio, en la televisión, se está hablando de estos temas. A propósito del río Magdalena, ¿no? El río Magdalena ha tenido 6 maneras de desembocar. Primero, acá en Riohacha, y después acá en Cartagena, y ha ido dando vuelta, ¿no? Y ahora está donde está, donde ustedes lo ven, en el malecón. Pero yo creo que, no sé, en los años cada vez el malecón se va a ir alejando más del río, porque el río va para Santa Marta otra vez, va para la Ciénaga otra vez, no sé, nadie sabe. El río es algo vivo, ¿no? Está actualmente en la actual, esta es la desembocadura actual, ¿no? Con boca de ceniza. 6 posiciones. Quiero decir, el río es algo vivo. El río no es una agua muerta, ¿no? Y el río hace sus cosas, ¿no? Sus cosas. Esa es una cosa que hicieron los gringos en 1966. Así debe haber sido la desembocadura del río Magdalena el año 1780. ¿Sí? Entonces,
ha cambiado bastante, ¿no? En los últimos 200 años, digamos. Es importante saber eso. Y son algunos mapas ya que hicieron el Sabio Caldas, el 11, mira, aquí se nota la ciénaga, ¿no? Para ver cómo se ha ido transformando. Todo el estuario del río Magdalena se ha ido transformando bastante. No es lo que es ahora. Naturalmente, sin la intervención humana. Esta imagen la conseguí de un libro de colegio, viejo ya, sí, esos libros de los colegios, no tan antiguos, en donde alguien dijo, mira, el río Magdalena es la aorta de Colombia. Y yo le diría ahora, de un libro viejo, ahora el río Magdalena debe mover, lo último que supe fue hace como 10 años, mueve 4% de personas y 4% de cosas que se trasladan. El río Magdalena fue la autopista acuática, pero ya no. Datos importantes para nuestra actividad cívica. Ustedes que son colombianos, yo no puedo intervenir mucho. Cuando hablen del río Magdalena, decir, oiga, momentico, ¿qué van a hacer con el río? Primero, ¿qué pasa en el río? Nada, ninguna cosa, no está pasando nada. Como dijo de una manera un poco, alguien dijo, el río Magdalena no lleva a ninguna parte. Ustedes salen de Barranquilla por el río Magdalena, ¿a dónde llegan? Llegan a Barranca Bermeja, las cosas del petróleo, sí, ese petróleo sale por tubería hasta Cartagena. Y alguna también por barcazas, también por el canal de dique, pero el resto que más encuentran. 700 municipios bastante pobres, sin ninguna actividad, y que contaminan la cuenca del río Magdalena. Entonces, para Barranquilla es importante saber ese dato, ¿no? Y si ustedes conversan con alguien, las personas que toman las decisiones, los grandes financistas, los políticos, los senadores, los ministros, ahí le pregunta, oiga, pero ¿conoce el dato ustedes, señor ministro? Yo no puedo hacerlo. ¿Se está moviendo el río Magdalena en este momento? 5%. Entonces, ¿qué inversión vamos a hacer? El señor José Agustín Blanco Barros está escrito, yo lo puse en el libro, en el cuarto tomo, sí. Le pregunté a ellos, el señor José Agustín, hace como unos 8 años atrás, él ya falleció, ¿cómo ve el Atlántico en 50 años más? Cuando no esté ni usted ni yo, solamente queda en nuestros libros. Él me dijo, con graves problemas de agua. Y dije, ¿pero qué me está diciendo si estamos al lado del río Magdalena? Está contaminado ahora y va a estar más contaminado. ¿Qué se puede hacer? Reforestar. No dragar, ni reforestar para que el río recupere su forma, el lecho del río sea triángulo así. Y no como ahora que es así, pues ahí se desborda. Entonces el río tiene que recuperarse y para eso hay que reforestar, no más. No hay que discutir más. Volver a reconstruir todas las laderas del río Magdalena, que son 1500 kilómetros. Y ahí entonces ya el río se va a rejuvenecer y va al mismo a purificar sus aguas, hay que subir todo eso. Eso me dijo José Agustín Blanco y lo comparto con ustedes. Y estos son algunos mapas viejos, ¿no? Esto está en el Archivo Histórico del Atlántico, ¿ya? Entonces, la manera como Caño de la Piña, que llamaban, ¿no? Sí, aquí está Barranquilla, entonces Barranquilla salía por aquí, uno por aquí, y iba hasta Sabanita. Y ahí está la Ciénaga todavía, esto de la expedición Fidalgo, es un gran mapa, pero tiene el único problema que hicieron cuadrícula, y Barranquilla nunca fue cuadrícula porque no fue fundada por españoles. ¿Sí? O sea, el centro histórico es, como diría alguien de acá, una recocha. Cada persona, como dice Domingo Malavé, iba llegando e iba instalando al lado del otro, ¿no? Y siguiendo el arroyo, ¿no? Y cuidado con el arroyo del actual Paseo Bolívar, que es un arroyo importante. Entonces, por eso es chueco el Paseo Bolívar, es más ancho, ¿no? Bueno, una cosa chistosa, porque no todo va a ser... Este mapa me lo manda mi amigo Álvaro Mendoza Arango, una broma elegante, académica, ¿no? Él escuchó muy atentamente unas charlas mías hace como 5 años atrás, él está en Estados Unidos. Entonces, él dice, mire, profesor, ahí está usted, ¿no? Algún pariente suyo, porque aquí dice Villalón. Esos son los playones de Villalón.
Yo le contesté, sí, aquí vivió en Barranquilla el año 1600 don Francisco Villalón. Pero su estirpe desapareció. No hay ningún, el único Villalón soy yo aquí en Barranquilla, de mis hijos, ¿ya? Mis 3 hijos y un nieto. Entonces me dijo, sí, le pregunté a José Agustín Blanco, efectivamente hubo un señor y lo llamaron a declarar. Y ahí en Fojas consta que él mandó a declarar porque era una persona prestante además. Y después comprobé con este mapa que era verdad lo que me decía José Agustín. O sea, en un momento determinado, él entonces, él tuvo unas tierras, ¿no? Tuvo unas tierras, eh, tierras acá, ¿no? El tema de la tierra es un tema complicado en Colombia. Entonces, los playones de Villalón, y los menciona también Domingo Malavé, ¿no? Eso es policial. Y aquí está todas estas imágenes para decir algo, ¿no? Es muy cambiante la desembocadura del estuario del río Magdalena. Geográficamente, tal vez, junto con Guájaro, donde está agua, tierra, aquí, agua, aquí es agua, tierra y mar, agua dulce, agua salada, playas, entonces, donde está Barranquilla, ¿ya? En cambio, el Guájaro es solamente agua de río, ¿no? Tierra. Entonces, aquí está el cambiante. Y esta foto, ¿no? Por aquí, no sé si alcanza a reconocer usted, aquí está la catedral, ¿no? ¿Sí? Por aquí está el Heraldo, ¿no? Y por ahí toda la zona del Caño. ¿Ya? Son buenas imágenes. Está de Henry, fotógrafo que un día se montó en un helicóptero y hizo una serie de fotos de Barranquilla en el 2010. Y, bueno, textos que se refieren, Barranquilla ha sido bastante, bueno, ha sido estudiada, ¿no? Cualquier persona que haga un trabajo de grado o se dedique a escribir estas cosas siempre va a tener metamorfismo, plutonismo, cosas de geología, de geomorfología. Y ellos dicen esto, ¿no? Roswell Ultomes, que es un buen texto, para decir de que el ser humano, a partir de 1930 más o menos, en Barranquilla se ha intentado domesticar el río. Yo creo que ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Porque el río tiene 1500 kilómetros de largo, es mucha el agua, demasiada el agua. O sea, yo nunca he estado imaginando la cantidad de agua por segundo que deposita el río en el Mar Caribe. Y es un laboratorio. El río es juguetón, es travieso, y arma y desarma. Cuando termina de hacer algo, lo transforma. Entonces, desde el año 35 que tenemos nosotros bocas de ceniza. Y hasta hace un mes atrás había un barco que fue creo que de petróleo, no sé qué cosa. Es que el río es inmanejable. Carlos Angulo decía, imposible. Los José Agustín también. O sea, los sabios dijeron siempre, no, pero ¿cómo pretenden ustedes manejar un estuario de un río de 1500 kilómetros? Y encima un río joven, desde el punto de vista geológico. Pero bueno, eso es historia. Eso es. Y José Agustín Blanco, con su bloqueo geográfico, eh, está diciendo de que Barranquilla está en una zona muy cambiante, en constante transformación. Cambiantes vías de agua o caños, depósitos, en parte lacustres, en parte lagunares, ciénagas. Es decir, digamos, al lado nosotros de un estuario juguetón, a veces violento, las brisas, todo. Entonces, pretender manejar eso con la ciencia y la tecnología es mejor acomodarse, decía Carlos Angulo, ¿ya? Y mapas a propósito de la zona del estuario, estamos hablando del estuario en este momento, ¿ya? Y las descripciones que tenemos, Isaac Holt en 1851, sí, todavía era de noche cuando me desperté, eso lo cuenta Isaac Holton, está el libro de él, publicado por el Banco de la República, es un gringo, ¿no? Sí, árboles, la descripción que hace del viaje de Sabanilla a Barranquilla, por los calles. Por eso que se llama, por donde pasó él, yo creo que después, en algún momento, le llaman Las Flores. Se llama Las Flores porque eso estaba lleno de las flores. Ahora hay unos tugurios y venden pescado fresco, maravilloso, y una buena sopa de pescado, ¿no? A veces peligrosa la zona, pero no pierde su encanto porque está el río, está el mar, ¿no? Pero esa es la primera descripción que hacen eso, ¿ya? Es casi un paraíso, ¿no? Sí, y el río y el estuario afecta a las playas, ¿no? Cuando el río, antes de que Boca de Ceniza ocasionara los daños que ha producido, beneficios también, obviamente,
pero el costo creo que ha sido muy grande. Eso es el Hotel Prado Mar. Ya ustedes me dirán, profe, eso está... No, no, así era. Pregúntenle a los abuelos todavía, la foto me la vio a mí eh, Alfredo de la Espilla, ¿ya? Entonces es el Hotel del Prado, pero en el mar, ¿no? Es maravilloso. ¿Ya? Y es Sabanilla donde yo voy al mar, pero ahora me tienen prohibido, hace 5 meses que no voy al mar. En estos días voy a pedir un permiso. Necesito vitamina D. Entonces ese es Sabanilla, ¿no? Antes que, digamos, que los efectos ya de Boca de Ceniza, después de como de 10, 15 años es que se notaron ya las consecuencias de las obras de Boca de Ceniza. Ya. Puse primero el estuario, porque el estuario es ya para nosotros Barranquilla, desde el punto de vista geográfico, es lo más importante, digamos, en todo sentido, como fuente de comida, que lo fue, y también como un factor de la economía. ¿Ya? Eso es Sabanilla, ¿no? Ahí se ve el ferrocarril, mira, ahí lo ven ustedes, ¿no? Si ahí está el ferrocarril. Que fue el primer ferrocarril que tuvo Colombia fuera el de Panamá, se llamaba Ferrocarril de Bolívar y estaba en ello. Pero aquí tenían que, el tabaco y luego el café, tenían que llevarse en barcazas más afuera, a mar abierto, porque Sabanilla no, los barcos no podían entrar. Esto se lo tengo y aprovecho de recordarme que me la dio, fue eh, el doctor Juan Pablo Ginás, que murió el 11, lamentablemente no, ¿ya? Pero bueno, él tenía ya casi 80 y pico de años. ¿Ya? Y este es un mapa, ¿no?, que publicó un historiador del Atlántico, ¿sí? Publicó en una revista y yo lo rescaté, ¿no? Es un mapa técnico, ¿no?, donde muestra, pues, hasta el año 1923, publicado. Nacianceno Acosta, por ahí lo he visto. Profesor, geógrafo de la Universidad del Atlántico, hasta los años 90. ¿No? Lo encontré no hace mucho. Un amigo mío, y entonces él publicó este mapa en un artículo. Ahí se ve el ferrocarril. Hasta este momento, digamos que el estuario no se había tocado para nada. La única intervención era esta, el ferrocarril. El resto estaba todavía como lo existe en la naturaleza. ¿No? Y los vapores, ¿no? Del río Magdalena es una imagen que se popularizó en los años 80, sobre todo Gustavo Bell, que se lo puso en la carátula de un libro que se llama El Caribe Colombiano, textos históricos. Y espero que se haga una pronta nueva edición de ese libro, porque se ha vuelto muy escaso y son pocas personas las que la tienen. Y diferentes mapas, ¿no?, del estuario que colecciona. Este colombiano, esto es de oficial del ejército, ¿no? ¿Cómo se llama él? Sí, Boca de Ceniza. Vergara y Velasco, el gran geógrafo, el primer gran geógrafo en 1901. 3 tomos de geografía, impresionante. Ahí está el ferrocarril, entonces. ¿Sí? Por aquí hay una partición donde dice Camacho, por si acaso. Los que andan buscando pueblo lindo de Camacho. Y esta imagen impresionante, porque ha subido acá, al menos el mar se ha comido bastante tierra, ¿no? Por aquí debajo pasaba el ferrocarril, imagínate. Ahora apenas queda este montecito ahí. Una foto, la más antigua de Barranquilla, bueno, se define en el siglo XIX, ¿no? Ahí está la calle ancha y el resto del arroyo todavía, ¿no? Y el ferrocarril, importante porque es una intervención, ya vamos a ver por qué. Y el plano de Barranquilla más antiguo que tenemos, de 1905, hay otro, creo que de 1895, que está en el cielo, pero digamos, hace más de un siglo ya que tenemos esta es la Barranquilla de Gabriel García Márquez. Cuando estaba García Márquez tenía un poquito más, pues ya tenía el Hotel del Prado, el barrio del Prado. Y el Caño, ¿no? Lo que les digo yo, ¿no? Que fue siempre un centro de acopio, de compra y venta de alimentos, ¿no? Lo sigue siendo.
y Muelle Puerto Colombia, ¿no? A propósito de que también es una intervención un poco más lejos, pero es en el departamento del Atlántico, ¿sí? Y el puerto fluvial con sus vapores, por supuesto, ¿no? Ya. Bueno, la primera gran intervención y la más importante intervención humana en ese en el territorio nuestro, en la geografía, digamos, de ese Boca de Ceniza, ¿no? Un tema bastante conocido, ¿no? Entonces, esto fue lo que determinó, ¿no? Este cuadro muestra, pues, la construcción del ferrocarril entre el Pacífico, en Panamá, el canal de Panamá. Primero fue un ferrocarril, ¿no? Y después entonces fue el ferrocarril de Panamá, ¿no? Pertenecía a Colombia, ¿no? El primer ferrocarril colombiano, fue este, ¿no? Por supuesto con capitales franceses, gringos, como siempre, ¿no? Una cosa inmensa, monumental, ¿no? O sea, toda la tecnología del siglo XIX, ¿no? Usted sabe, el siglo XIX es el siglo del ferrocarril. Aquí en América Latina se marca, dice Tulio Halperin Donji, historiador del siglo XX, argentino, él dice, cuando en América Latina cambiaron los ferrocarriles por los automóviles, significó el tránsito de la hegemonía inglesa a la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina. O sea, acabaron con todos los ferrocarriles, incluyendo el ferrocarril de Bolívar también. Y llegaron todos los automóviles y para eso hicieron las carreteras. La carretera de Barranquilla hasta Puerto Colombia, la carretera del año 30, ¿no? Fue por eso, porque había que vender automóviles, por supuesto. Pocas personas saben, ¿no? Este es el canal, ¿no? El resto aprovechan toda esta, la ciénaga que se llama Gatún, el lago Gatún, ¿no? Y por ahí pasaban los barcos todos, ¿no? Y la ciudad de Colón, ¿no? Que tiene mucha, es el canal de Panamá, ¿no? Por aquí se recorrió, pues, Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico. Y eso es el canal ahora, ¿no? ¿Por qué muestro esto? Si esto está tan lejos del departamento del Atlántico. Pero históricamente es cerca, ¿ya? Ahí está. Yo nunca he estado allá, si quiere alguna vez. Esto está suspendido ahora. No sé si arrancan otra vez esta gente, los cruceros, ¿no? Digo yo, tienen que esperar 15 días y después de 15 días nadie tiene la infección del coronavirus. Se montan, están 3 meses arriba y regresan y lo ponen 15 días otra vez. Esa es la manera que van a tener que operar, pero el resto podrían en piscina allá. Nunca he estado en una de esas cosas, pero he visto películas. Ahí está el canal de Panamá. Bueno, aquí está Buenaventura y aquí está Barranquilla y aquí está el canal de Panamá. Entonces, cuando abrieron el canal de Panamá, entonces toda la zona cafetera dijeron, no, nos vamos a ir para Panamá. Y ellos abandonaron el río como vía de comunicación. La respuesta de Barranquilla, ¿cuál fue? Hacer un superpuerto. No se decía así en hacer, sino que había que habilitar un puerto acá. Entre el 19 y el 39, pues se adecuó y se construyó los Tajamar, que es la intervención de ingeniería humana más significativa que hemos tenido en nuestra geografía. Sí, aquí está el mar, está por sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, este es Barranquilla y esta es la zona actual, ¿no? Palermo, que se llama, el departamento del Magdalena. ¿Ya? Esta es otra mirada desde acá, ¿no? Se ven afuera, están las flores y esta parte ahí es creo que de una empresa que está tratando de conseguir ahí un espacio, ¿no? Y acá, ¿no? Se supone que acá, en esta partecita de acá, se supone que van a hacer un superpuerto, ¿no? O sea, están hablando de eso hace rato. O sea, continúan las intervenciones. Y aquí Boca de Ceniza, esto es el 17 mirado desde acá, como uno viene de Miami, está bien sentado en la orilla, me siento siempre cuando vengo yo para mirar esta vista. Se ve la Sierra Nevada, la Ciénaga, y se ve la desembocadura imponente, ¿no? De Boca de Ceniza. Y ese es el puerto, ¿no? Inaugurado en 1936, el 22 de diciembre, ¿no? Esa intervención. Ahí está la foto famosa,
la foto famosa, que la recuperó y la guardó nuestro amigo Alfredo de las Piedras, ¿no? Está todavía por ahí, ¿sí? Y un proceso de recuperación en el Museo Romántico. La historia no cambia tanto, ¿no? Ahí está, pues, eh, dice el primer designado Alberto Pumarejo, el vicepresidente de Colombia, ¿no? Con el ministro de Obras Públicas, ¿no? Curiosamente, el nieto de este caballero es ahora alcalde de la ciudad. Entonces, esta foto la usaba, aprovecho de recordarme de nuestro amigo Alfredo de los Piellos. La parábola vital de Barranquilla, decía. Primero el río, ahí está el río, eh, el mar, boca de ceniza, ¿no? Y las alas, ahí está el barquito, ¿lo ven ustedes? Ahí está el barquito, mira, ahí está. Ese es un avión. O sea, en ese momento de la inauguración, cuando sonaban los pitos y las orquestas y los bailes, algún mini carnaval tiene que haber habido en diciembre del 36, pre-carnaval, una gran fiesta y la gente muy contenta en Barranquilla, ¿no? Con el asunto del río, ¿no? Pensaban que le iban a ganar la batalla a los antioqueños, caleños, ¿no? De recuperar, que no se vaya el comercio para Aventura. ¿Ya? Esa fue la gran esperanza que tuvieron estos dirigentes, porque así lo manifestaron en su debida oportunidad. ¿Ya? Es una intervención, desde el punto de vista de la ingeniería, muy audaz. Es una cosa impresionante. Varias imágenes, yo las colecciono varias veces, no sé si ustedes han hecho el recorrido, ¿no? Ahí miramos hacia la ciudad, ¿no? No sé si está, el otro día, no hace mucho, hace como un par de meses, a principios de año, fui para allá y fui a averiguar. Y había un señor que tenía un carrito allí, con un motorcito, y llevaba gente en una especie de vagoncito que hizo, ¿no? Gente que va a sacar fotografías. Yo nunca he sabido dónde está Puerto Mocho, pero parece que ese es Puerto Mocho. Allí es donde se ahogan los políticos, los candidatos sobre todo, a la alcaldía, los senadores, cuando hay elecciones políticas, ¿no? Hay personas que se ahogan, no le alcanzan los votos, dicen, ya lo vieron pataleando en Puerto Mocho. Yo no sé, nunca he sabido dónde está Puerto Mocho, me imagino que esto es el final de Boca de Ceniza, ¿no? Entonces, ya. Más imágenes, ¿no? De las flores, voy siempre para allá y miro a ver qué cosa pasa, y aquí en esta parte pues uno consigue muy buena sopa de pescado y pescado en general también para llevarse para casa. Y los intentos todavía de empresas para hacer superpuertos, no sé, siempre están hablando de ese tema, ¿no? Parece que el superpuerto va acá, pero últimamente escuché, tengo por ahí un recorte de periódico, parece que lo van a hacer más en el mar mismo, no a orillas de Tajamar, no sé, y que iba a ser, antes de la pandemia, eso lo anunció el señor alcalde actual, que iba a ser, afuera del mar, creo que offshore, una cosa en inglés que no entiendo mucho, y con capitales chinos. Eso apareció en la red. No invento, pueden mirar. Bueno, aquí está pues la imagen del puerto. Y ahora entonces la cosa polémica, ¿no? Esta persona se llama Carl Parrish y él tenía un hermano que era Roberto Parrish, que viajaba a Illinois, a Nueva York, a los bancos, y viajaba a Bogotá. Tenía vara alta, liberal, López Pumarejo, entonces conectado acá con el vicepresidente, en fin, Barranquilla en un buen momento conectado a Estados Unidos y a Bogotá, y lograron conseguir el dinero para hacer las obras, y ellos son los que terminaron las obras. Si quieren más detalles pueden leer ustedes, hay bastante escrito sobre esto, pero sobre todo García Márquez, los dos hermanos que aparecen en Macondo, que viajan y regresan con palas y con cosas para modificar el río. Eso está en 100 años de soledad, que por supuesto García Márquez lo guardó en su baúl famoso que se llevó a México, y ahí hizo 100 años de soledad. Y hay una parte impresionante parecida, los dos hermanos. Es Carl y Robert Parrish, ¿no? Carl, que aparece aquí, que fue el papá de Carl C. Parrish, que fue un hombre muy importante a mediados del siglo,
Y de las cosas que hizo, fue el barrio, bueno, papá hizo el barrio El Prado y él después participó de otros barrios, Ciudad Jardín, ¿no? Y fundó la Universidad del Norte. Y le dio la impronta, pues, de Estados Unidos de la época, que era la Alianza para el Progreso, la Libertad, esas cosas. Muy bien, excelente, ¿no? Y esta carta, ¿no? Que me parece importante. ¿Por qué el señor Parrish se metió en semejante obra? Arriesgando tiempo, energía, capitales, etcétera. Y ahí lo dice él, ¿no? Todo el esfuerzo era para convertir a Barranquilla en un puerto exportador de alimentos. Y ahí lo dice, ¿no? O sea, las grandes oportunidades de desarrollo de Barranquilla están en la región Caribe, que ahora está luchando por convertirse en una, ¿cómo se llama?, región administrativa de planificación, la RAP, que ya fue firmada por el presidente Duque, pero sin chequera. Esperamos pues que en las próximas elecciones presidenciales le apostemos con los votos al futuro presidente que le ponga, que le dé una chequera a la RAP. Hasta ahora que yo sé, pues es muy complejo eso, ustedes pueden leer. José Eduardo Verano, que ha peleado tanto con eso, logró. La idea es la misma, la RAP seguiría en esta tradición, de la región Caribe, convertirla entonces en una gran fábrica de alimentos de buena calidad, ojalá ecológicos, ¿no? Sin mayores, sin, sin elementos químicos, ¿no? De buena calidad, certificada, ¿no? Y Barranquilla sería el puerto exportador de esos alimentos que hacen tanta falta a los vecinos de Venezuela, el Caribe, Haití, México, Estados Unidos. Es un sueño no realizado. Me gustaría, antes de despedirme de este mundo, de ver que este sueño de Parrish se cumpla. Es un tema bastante complejo que tiene que ver con la geografía también, porque la geografía es lo que nos da la divina providencia. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? En este momento no estamos aprovechando. Se ha escrito mucho sobre el tema de la región Caribe. El propio rector de la Universidad del Norte actual, en ese tiempo 87, escribió un artículo de él, dice, la industria fracasó, entre otros motivos, ya es que no tuvo mercado, porque la región Caribe no es compradora de productos industriales, porque es una región sin explotar y con grandes propiedades. Entonces, la apuesta de él es que de alguna manera activar la agricultura de la región Caribe para que haya un intercambio de alimentos por productos industriales que se hagan en Barranquilla. De lo contrario, ella tendría que solamente producir mercancías que se vendan en el exterior, ¿ya? Entonces, eso es importante de destacar. O sea, en los años 30, cuando se intervino el territorio, eh, fue no todos estaban pensando alegremente decir que vamos a ganarle la batalla a los antioqueños, sobre todo, que prefirieron con los caleños sacar o sea, trasladar, porque hay una cosa que hay que saber, ¿no? Los puertos son de entrada y salida, los puertos son puertas. Por una puerta no solamente sales, tú tienes que entrar en algún momento. Entonces, por donde se exporta, se importa. Y en este momento la situación está muy distinta, ¿no? Es otra situación ahora. Hace un siglo atrás, 1920, cuando ya comenzó a funcionar el canal de Panamá, entonces ya Cali estaba preparado, tenía carretera, tenía ferrocarril, tenía Buenaventura, tenía todo, ¡pum! Y arrancaron el 20, y el 20 comenzó la carrera hasta 1940. En 20 años ya, y después ya Barranquilla perdió su condición de puerto. En este momento no somos un puerto importante, somos el quinto puerto. Entonces la pregunta válida es decir, muy buena la intención, mucho cariño por Barranquilla, pero no logró Barranquilla quitarle la carga a Buenaventura. Y el sueño de Parrish sigue pendiente, ¿ya? Pero ver suyo, ¿ya?
Y eso es lo que quedó, que ustedes saben ya, ¿no? Entonces esa es la gran intervención a la naturaleza, al estuario, maravilloso. Y las cosas que hacen, hay un artículo que se llama Salgar y el ataque marino. No sé para qué hicieron eso. Yo voy a esas playas y veo eso. O sea, yo nunca he entendido, alguien me explique, me escriba a mí a mi correo, mire profesor Villalobos, después de ingeniería, esos espolones con tal función, yo no veo, no lo veo ninguna cosa. Pero bueno, alguien debe ganar un billete. Y luego entonces este Armando, este Levy, siempre las cosas que digo yo, siempre hay personas muy importantes que lo dicen. Esto es Levy, Kenneth Levy, en un artículo de El Heraldo, del año 99, y dice que fue un error. Fue un error. Es un tema polémico, los invito a meterse en la polémica y ustedes estudian y me dicen, el profesor Villalobos, eso fue un acierto. Levy dice, no, fue un error haber cambiado Puerto Colombia y reemplazarlo por el terminal marítimo y fluvial de Barranquilla. Y Núñez, el presidente Núñez, él nunca estuvo de acuerdo tampoco con eso, porque ya se hablaba, ya Boca de Ceniza, ya Aníbal Galindo, el año 1875 pasó por Barranquilla y dijo una cosa, ¿no? Entonces decía, no, había que hacer un ferrocarril rápido, ¿no? Entre 100 kilómetros, o sea, del puerto fluvial de Barranquilla hasta el puerto de Cartagena, 100 kilómetros, fantástico, ecológico ahora, bien, y eléctrico, en este caso se puede producir sin carbono, o como sea, ¿no? Esa es la idea de Núñez, ¿no? Que lo había dicho el ingeniero Sosa. Y el testimonio de Armando Durán, por eso mencioné la geografía. Este es la cita, ¿no? Donde está el artículo, el artículo se llama Las aves del departamento del Atlántico. Y aquí él da cuenta entonces de lo que significó para el estuario la construcción de los tajamares de Boca de Ceniza. ¿Sí? Eso así de claro, más, ahí está. Entonces, sí. La causa de esta alteración ecológica es la alteración atribuible a la obra indirecta del hombre, la construcción del dique de piedra. Ya, eso es, tajamar. Esa es la opinión del biólogo, pero en el año 49, ¿no? 47. Pero no ha cambiado. Hay otros más duros, como Francisco Álvarez Iguarán, lamentablemente fallecido, un biólogo, también lo mismo, pero él es bastante fuerte, ¿no? Seguiremos con el cuento de terminal marítimo de Barranquilla, primer puerto aéreo, fluvial y marítimo del país. Temas polémicos. Ahora están terminando el aeropuerto, creo que quedó malo, no sé. Temas ya muy complicados, ¿no? Sí, había que haber dejado, según esta gente, biólogo admirador de Armando Durán, amigo de él, de que había que haber dejado Puerto Colombia. Y Camila de la Rosa fue más categórica. Fueron dos cuchilladas del río sobre el mar. Dice Francisco Álvarez, me decía, o escribió, que la palabra poeta es debate, porque los bates vaticinan. Un bate es una palabra poeta. El bate chileno, Pablo Neruda. Y Amelia de la Rosa, como buena poetisa, es vaticinadora. Sí, fue una cuchillada del río. Bueno, algunas cosas aledañas al estuario, ¿no? Barranquilla nació en el estuario. Y esa laguna existió, ¿no? Barranquilla nació a orillas de una ciénaga, que ahora es un caño, ¿no? Ahí se ve la ciénaga todavía, ¿no? Y ahí está lo que cuenta Malavé, ¿no? ¿Sí? Él escuchó y leyó de su mamá, del papá, como Barranquilla nació en medio de una selva, de una cosa llena, exuberante, llena de pájaros, bandadas de aves acuáticos, peces de todas las clases. Ese es el Macondo, ahí está Macondo también, ahí está García Márquez también, supo de esto y puso alguna cosa de eso. Al principio, los primeros capítulos, ¿no? Barranquilla, maravillosa, la gente tomaba agua del caño. Ya, ustedes van a hacer eso ahora y se mueren antes que de coronavirus.
Sí, eso fue. Hay que recuperar eso, creo yo. Esto lo hace Domingo Manavete en 1875. ¿Ya? Y aquí esta imagen ya conocida en un momento de esplendor. Después de 1935, ese edificio fue construido en el año 35. Curiosamente, cuando estaban construyendo, o sea, ese es el inicio del ferrocarril hacia Puerto Colombia, la Intendencia Fluvial. Pero en el año 35 estaban inaugurando esto y estaban inaugurando Boca de Ceniza. Ya eso se murió y ahora se recuperó porque ahora está la sede de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo. Bueno, eso está ahora aquí ahora. Que curiosamente esto fue, y ahí están las canoas de Guillermo Cubillos. Ya, todavía, ¿no? La fuerza de la historia, ¿no? Que la historia. El otro día, antes de la pandemia, iniciaron un documental que no se terminó y yo fui y me paré al frente ahí de estas partes. Yo os expliqué un poco de esas cosas, ¿no? Y ahí estaban las mismas canoas, digo yo, la persistencia de la historia. Sueño con que eso se recupere algún día, ¿no? Como un lugar de esparcimiento, turismo y de comprar alimentos, ¿no? ¿Ya? Y ahí están otras imágenes, ¿no? Entonces, de los caños de Barranquilla, que formaron parte, ¿no? El sueño de un cubano extranjero de hacer una Barranquilla, una Venecia tropical, ¿no? Si se recupera el río, los caños, todo, el estuario, podrían hacerse paseos en vaporcitos pequeños, ¿no? Para recorrer toda la zona, ¿no? Incluyendo la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esto es del pintor amigo García Márquez, Noé León, ¿ya? Maravilloso pintor, ¿cómo le llaman ellos? Naif, pintura primitivista. Sí, esto lo pongo porque así debió haber sido, ¿no? Esos son los tigres que había todavía en Juan Mira. Hasta los años, cuando yo llegué todavía gente que iba a cazar tigres en Juan Mira, ¿no? Si hay tigres, es porque está toda la cadena intacta todavía. O sea, hasta hace unos 30 o 40 años atrás todavía estaba intacta, al menos en Juan Mina, ¿no? Pero los últimos los mataron. Gente que está viva todavía, muy importante, muy distinguida. Pues el deporte era matar a los animalitos, ¿no? Mapas de los alemanes sobre la zona del estuario y todo el año, ¿no? También. ¿Ya? Llama la atención porque de lo que se sabe, el pueblo de indios que no vieron los españoles, sino que lo vieron, no lo vio Pedro de Heredia, pero sí en el año 1549, exactamente, 1549, es decir, 9 y 7, 16 años después que se fundó Cartagena, ya se le asignaron como encomienda al pueblo de Camacho, a Domingo de Santa Cruz. Y hay un lugar, una estación del ferrocarril que se llamaba Camacho. Por ahí debe haber estado ese pueblo de indios que ningún arqueólogo lo ha encontrado. Me encontré con Álvaro Marte el otro día, que dirige el museo arqueológico que fundó Carlos Angulo, que lo revivió la señora María Trillos, ¿no? En fin, que andaba a buscar, tenía un estudio y están viendo la posibilidad de descubrir dónde estuvo el pueblo de indios más antiguo y que fue una encomienda. Y que después esos indios se los llevaron para Galapa, que originó Barranquilla, el pueblo de indios de Camacho, ¿no? Eso fue una estación incluso. Pero no me encontraba con ninguna persona que esté viva, ¿no? Que me diga, ¿no? Más o menos. Y esta es la estación Montoya en 1884. Eso es una serigrafía. Imágenes de América Pintoresca. Es un señor francés que estuvo por acá, ¿no? Y los caños, ¿no? En 1922 estas fotos están en el libro Barranquilla, su pasado y su presente. Ahí está el mercado de granos, por ahí hay gente que está haciendo estudios sobre esto ahora, ¿no? Ahí lo estoy juntando, ¿no? Para incorporarlo, ¿no? Sí, la historia de este edificio, por ejemplo, creo que hay un trabajo de maestría por ahí, alguien me escribió, ¿sí? Este es el mercado de granos, ¿no? Jessit, es una historiadora que trabaja en la Universidad del Norte, tiene un trabajo de grado que está publicando, pero que el otro día dio una conferencia por aquí cerca, ¿ya? Y la zona de los caños, ¿no? Aquí está bien marcada, ¿no? Sí.
La intervención ha sido fuerte, ¿no? El antiguo puente, ya el antiguo puente, ya está la zona central, ¿no? Están los orígenes de la ciudad de Barranquilla. Bien, a propósito de eso, ya vamos terminando esta parte, ¿ya? Ahora formamos parte del acuerdo de Ramsar. En el 71, siendo presidente el señor Pastrana, Misael Pastrana Borrell, firmaron el acuerdo de Ramsar, que era cuidar los estuarios. Cuando fue ratificado el año 80 y qué, el año, no, cuando fue 1998. Del 98 al 2002, el hijo fue presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Y él, como su papá había firmado, él ratificó eso siendo vicepresidente de Gustavo Petro. O sea, estábamos vinculados al proyecto global que se llama Ramsar, que tiene dinero y tiene recursos, ciencia, estudios, ¿no? De lo que se trata es de recuperar los estuarios. Yo creo que tarde o temprano el estuario del río Magdalena se le va a devolver al río. Y la economía de Barranquilla hay que buscarle de otra manera. De pronto, otra vez Puerto Colombia, no tengo idea. Pero es una gran oportunidad para la biología y para Barranquilla misma, porque es una fuente de alimentos. Los estuarios alimentaron grandes civilizaciones. Egipto, la India, son estuarios, ambos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, el convenio Ramsar, eso ya. Ya, vamos a ver algo, para terminar los últimos 10 minutos, algo actual, vamos a buscarlo, porque está de moda en los periódicos y se está hablando, ¿no? ¿Ya? Temas bastante amplios. Entonces vamos a buscar. La Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿sí? La última parte de este coso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué. Ya, aquí veo, bastante gente. El Buendunca, ¿no? Gracias, profesor Jorge Villalón. Ya, bueno, entonces, me desarrolló este espacio, el día maestro Villalón, Rafael Arteta, Fernando Ferrero, hombre, tantos, no los había visto. Bien, los saludo a todos. Bien, vamos a ver entonces este tema. Ya, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Una foto reciente. Esta es del 19, del Heraldo, del 19 de febrero del 19. ¿Ya? Entonces, entonces, estas son las quemas del 19, ¿no? Sí, las quemas del 19, ¿ya? Entonces, esto es la Ciénaga, ¿ya? Entonces, Ciénaga. Esto es importante. Esto es un libro de geografía, ¿no? Las flechitas son los vientos que van, que vienen del norte, ¿ya? Van hacia el Ecuador. Ahí está marcado el Ecuador. Se llaman alisios. Y una palabra alemana antigua que se llama Passat. Son los alisios. Es el nombre de un viento. Los alisios, ¿no? Passat. Es un carro de la Volkswagen. Muy bueno. Los alisios soplan desde el norte hacia el Ecuador. Entonces, pero como la Tierra gira, va girando, entonces finalmente ese viento viene del noreste al suroeste. Es decir, cuando llega a Barranquilla, los alisios, en la época de las brisas, de octubre en adelante, hasta febrero, hasta los carnavales, es un viento que viene del mar frío, fresco, puro, y encima de eso pasa por la ciénaga, se llena de oxígeno y nos riega a nosotros en nuestras terrazas de Barranquilla. Barranquilla es bendecida y protegida también de los vendavales, de los huracanes por la Ciénaga Grande, por la cordillera de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, estamos protegidos del huracán. Y encima la brisa llega y entra, pasa por la Ciénaga Grande, se llena del oxígeno de los manglares y la famosa brisa de Barranquilla. Esos son los alisios, ¿ya? Entonces, por eso que en vez, ahora ya no llega oxígeno, llega humo. Yo escuché a los dirigentes, escuché al alcalde, ¿no? Sí, escuchando, terrible. Encima que tenemos pandemia, que nos falta oxígeno, encima el humo. Entonces, es absurdo. Entonces, bueno, ahí está,
se ve parte de la isla de Salamanca, ¿no? Y eso, una foto pues, buena, ¿no? Aquí no la han quemado todavía, ¿no? No tienen raíces estos árboles, son 4 tipos de manglares, de mangle, y entonces no tienen raíces, y en las raíces, medio en el agua ahí, ellos construyen como arquitectos, ¿no? Y ahí ponen los huevitos de soba, ¿sí? Los peces de todas las clases. Por eso fue una fuente de... y ahí las descripciones que hay del siglo XIX, que son varias, ¿no? Eso es un paraíso terrenal, ¿no? Este es de un señor John Potter Hamilton, ¿no? Que estuvo en Colombia después de la independencia, ¿no? Y ahora, entonces, hay que ver, miren esta foto de 1950, gracias al doctor Meissel, que mandó hacer este mapa. Llama la atención esto, ¿por qué? Porque la destrucción de la naturaleza, antes de 1968, se hizo por ignorancia. Entonces, el año 50 más o menos, Barranquilla estaba preocupada, los empresarios, porque no tenían cómo comunicarse con Bogotá, llamado el Triángulo de Oro. Entonces, dijeron, la única posibilidad es Barranquilla se puede comunicar con Cartagena hasta Planeta Rica, nada más. Y por carretera no podíamos. Entonces, había que comunicar a Barranquilla con Tasajera y ahí entonces ir hacia... Entonces, miren ustedes, este es el mapa de todo Colombia, que es el argumento de Meissel y de los economistas. Es decir, es el colmo, es decir, el Triángulo de Oro, Medellín, Bogotá y Cali, no, y Santander, están todos intercomunicados, tienen ferrocarriles y carreteras, y ahora van a conectar la línea, ¿no? Y van a otro túnel más para... En fin, ellos están súper bien, y dejan a Barranquilla solita acá. Entonces, claro, la única posibilidad era hacer esta carretera. Era una necesidad. Barranquilla, una economía en expansión, dice un señor que escribió un libro con ese título, y dice, ¿qué economía en expansión? Nada, ¿no? Entonces, Roberto Castillejo, el año 1951, un gran señor que escribió en divulgaciones etnológicas de Carlos Angulo, él cuenta algo que todavía la gente que nació en los 40, ¿sí? Que ahora tiene 80 años, habla con personas de 80 años, y de niños, casi todos fueron al mercado a buscar la mejor comida, el mejor pescado, los mangos, como dice, ¿sí? Camarones frescos y secos, lisas frescas, ahumadas, barbacoas, ostras, pescados de mar de la costa, de Pueblo Viejo hasta Santa Marta, guineos de la zona, mangos llamados de Siena, mamones de Gaira, leña, paja, etc. Eso en los años 50 todavía la gente de Barranquilla comía de allá, porque es una fuente de proteína. Ya no existe eso, ustedes saben. Y ahí está ya entonces la carretera. Y ahora encima construyeron esta que de acá, porque va a Pasito Nuevo. Y el río, como va para allá, el río va hacia a la Ciénaga otra vez, el río quiere ir para allá, no sé por qué, no me pregunten a mí eso. ¿Ya? Entonces esta carretera también está en veremos. Entonces lo mejor digo es sacar todo esto acá. Y aquí de Barranquilla hasta Tasajera, sencillamente hacer puentes de aluminio, muy caros. No le veo otra solución. Ahí están los mangles, la zona de los mangles. Y Carlos Angulo ya lo sabía en el 78, fue el primero que se dio cuenta. Pero él no andaba haciendo ecología, él estaba haciendo excavaciones, investigó porque descubrió indígenas que vivían del año después de Cristo, como hasta el año 1000 después de Cristo, durante 1000 años vivieron, había 9 tribus que vivían a orillas, en la isla de Salamanca, a orillas, viviendo de la pesca, de los moluscos, no sembraban. Entonces intercambiaban con la gente de Malambo y con la gente de la Sierra Nevada, ¿no? Y desaparecieron después. Y esos restos de concha los utilizaron para hacer la carretera. Me lo dijo un ingeniero. Eso es el resultado, ¿no? Después lo sacó un amigo alemán que vino impresionado. Eso es lo que se ve al lado de la carretera. Y esas son las quemas de ahora. Este es el 2014. Es un tema viejo. Ya. Y ese es oficial. No conozco, lo han hecho, no conozco. Si ustedes tienen alguno, me lo mandan. Esto es el 87. Ahora debe ser peor. Es decir, el porcentaje negro es lo de estudio. Lo que se ve de la carretera es muy poquito. Es lo mejorcito, digamos. Entonces, espero que ahora Barranquilla y Tasajera se comunique después que hicieron el puente. O sea, lo digo pues con la mejor intención.
En vez de hacer el puente por manejo, yo hubiera hecho la carretera. Bien hecho. Toda esa plata lo hubiera puesto allá. Y puentes de aluminio que los he visto en Estados Unidos, en Delaware. Washington, hacia el Atlántico, hay un puente impresionante. Lo pueden ver en internet. Ya. Entonces, ese es el gran desastre, según Polanía. Jaime Polanía, barranquillero del Colegio Alemán. Este texto del 2001. Lo he buscado para invitarlo, nunca lo he podido encontrar. En alguna parte, en Estados Unidos, en Austria, creo que estudió en Austria. Es ecologista en Austria porque Austria inventaron una carrera que se llama Ciencias de la Tierra. Es nueva, tiene como 30 años. Son ingenieros, son biólogos, son historiadores, sociólogos, antropólogos. Ciencias de la Tierra se llama, hay de todo. Y ahí él dice, pues, de que es el gran desastre ambiental de Colombia, dice Jaime Polanía. Y Carula Flores, que a esta hora debe estar recitando, porque hay un programa paralelo ahora, a Miguel Iriarte, y Calula escribió esto, ¿no? De niñita ella viajó con su padre. Es un poema impresionante, ¿no? Atravesé lo que fue el poder de los manglares en la ciénaga y no hubo nada, ni araba enroscada en la excesiva transparencia de los troncos ya secos hace tiempo, ¿no? Sí, entonces... sí, eso es. Las imágenes. Ah, bueno, aquí, a propósito de eso, ¿no? El gobernador Cherace, cuando inauguraron el progreso barranquillero, ¿no? Es una palabra difícil. Cuando la usen, piénselo 2 veces. Yo no la uso nunca. Salvo cuando hablo de Hegel, el progreso en la conciencia de la libertad. Pero el progreso material, con cuidado. Sí, todavía se usa bastante. Imágenes de 14, el 14, una lucha tenaz del hombre contra el mar. Ahí está. Hay que hacerla de nuevo. Yo vi una de aluminio en Estados Unidos, pero bueno, los gringos tienen plata. Enero del 14. En esta partecita no, hay carretera no, pero hay unas partecitas, eso lo saben los biólogos, donde habría que hacer. Por ahí del 18. Y ahí están los pajaritos que no pueden regresar y buscan su agua y están alterados, ¿no? De vez en cuando hay mortandad, como en Miami también hace poco mortandad de peces en una playa, ¿no? La gente ya no puede ni siquiera ir por el olor. Eso del 14, en el alto, ¿no? Papari, yendo a Santa Marta, ¿no? Y eso del 14 ya, o sea, las cosas las quemas ya, ¿por qué no reaccionaron antes, no? Me alegro que el actual alcalde haya puesto el grito en el cielo sin temor, ¿no? Sí, entonces es una cosa terrible. Entonces, en vez de recibir oxígeno, recibimos humo, ¿no? Que agrava la situación. Esto del 14 también. Esto del 14, varias imágenes. Enero del 19. Sí. Del 14. Y esta imagen del 14 me parece a mí, me ha impresionado mucho. Deben haber pocos lugares bendecidos como la Sierra Nevada de Santa Marta y de Santa Marta en general. Santa Marta es la ciudad mejor, tiene la mejor agua del mundo y en grandes cantidades de la sierra. Y si le falta, tiene el río Magdalena al lado. Sin embargo, fue un barco de la Armada con 23.000 litros de agua para Santa Marta. Una cosa insólita. Esas cosas ocurren en la historia. Ya, entonces... Bueno, entonces... Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a las personas que asistieron y las que me van a ver después, ¿no? Son temas bastante recurrentes. Ya, Samuel Whipple, ¿cómo está Samuel? Fernando Ferrer, me alegro de que ya no se muera gente por allá. Espero que logren vencer, ¿no? Imagino que hicieron todos los bailes ya. Sí, con música, uno espanta a la gente. Rafael Arteta, ¿cómo está? Alberto Munive, hombre, Melissa Parodi, Mario Monroy, ¿quién más? Rafael Arteta,
porque se le llamó el caño de la piña. Si en nuestro medio no se cultiva esta fruta, lo más parecido a la piña de la tierra. No sé. Cuando lo averigüe me lo cuenta. Y don Miguel Pardo, ¿cómo está usted? Erwin, hombre, tanto tiempo, usted, nunca. ¿Ya? Juan Pablo, se nos vencieron los tiempos. Listo, Jorge, sí, ya llegando aquí al mediodía de hoy, sábado 15 de agosto, pues damos por finalizada esta segunda sesión del ciclo 2020-02 de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Agradecerte, Jorge, tu participación y, como de costumbre, el haber aceptado la invitación del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Jorge. Sí, bien, el programa está, la próxima clase, si estamos vivos, va a estar dedicada a la época prehispánica, ¿no? Y la figura de Carlos Angulo ahí es muy importante, ¿no? Así es. Los modos de vida, como decía él, ¿no? En su publicación famosa que hizo, ¿no? Modos de vida en la prehistoria del norte de Colombia, modos de vida. El más antiguo Guájaro y sobre todo Malambo, que él estudió, ¿no? Ya cómo vivieron los indígenas antes que llegaran los españoles, ¿no? Ese va a ser el tema. Y hablar de Carlos, ¿no? Que ya se van a cumplir casi 20 años. Ya está todo listo, falta que yo tenga tiempo para hablar con Alex Vega y hacer un plan de trabajo para terminar ya de hacer todo el trabajo y editar esas obras, ¿no? O sea, con eso cubrimos 5.000 años de historia más del Departamento del Atlántico, más o menos 5.000 años, y de la región Caribe son como 8.000 años, y luego los 300 años de la época española, ¿no? Ya, para eso ha servido la cátedra, entre otras cosas, lo que ha servido de acicate, ¿no? De motivación, de decir, oye, mira, hay que buscar la información sobre eso. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias a todos ustedes, y nos vemos entonces el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nuestra transmisión. Que tengan un feliz resto de día.